Atención porque viene una protesta, una marcha masiva el próximo 23 y tiene que ver con la defensa del sistema universitario nacional. Una decisión que tomaron los rectores en un nuevo encuentro interuniversitario nacional. Los rectores de todas las universidades hoy dispusieron entonces una gran marcha, pero lo llamativo es que irán las universidades institucionalmente a esta marcha. También tiene el apoyo de un amplio arco de sindicatos de docentes y trabajadores de las universidades y también de la Federación Universitaria Nacional, donde están nucleados los diferentes centros y federaciones estudiantes de todo el país. Es una jornada muy especial para todas las casas de altos estudios de la República Argentina, una medida de fuerza, de protesta, de reclamo, un grito, me parece, de reclamo que están haciendo estudiantes y docentes, todo el cuerpo de las universidades preocupados por nada más ni nada menos que el futuro de la educación pública. Una medida que han resuelto para visibilizar la situación que están atravesando las universidades nacionales. Referenciamos la nuestra, la Universidad Nacional de Río Cuarto, que ha recibido una factura de luz con un monto final de 33 millones de pesos. Esto representa un incremento del 200% con respecto a lo que se venía pagando en los últimos periodos. Esta boleta, por supuesto, genera mucha preocupación porque ya vienen muy tensionadas las cuentas de la universidad. Pero no es un caso excepcional, son las casas de altos estudios de todo el país las que están en situación de alerta. Nosotros tenemos otro problema, que es el atraso de los salarios de docentes y no docentes. El poder adquisitivo de los trabajadores de la universidad ha perdido prácticamente el 45-50%. Eso es otro problema. Nosotros ya estamos en una situación de déficit, algunas universidades en cesación de pagos. Esta última factura que la rectora Rosberg ha recibido y que nosotros también, fue igual que la del mes pasado, estamos viendo cómo hacer para pagarla, estamos previendo que no la vamos a poder pagar. Vamos a entrar en cesación de pago. Lo que sí tenemos como objetivo es no cerrar la puerta de la universidad. Hay 2,5 millones de estudiantes a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Estamos todos aquí con una idea de universidad pública, de una universidad que se sigue construyendo, allá lo veo a John Boleto, con 400 años con Córdoba, por supuesto estaba el rector de la UBA con más de 200 años, con esta historia que se ha hecho desde la reforma universitaria, la gratuidad, el ingreso restricto, la cantidad de universidades de norte a sur de nuestro país. Más de un tercio de las universidades que estamos aquí presentes, ni siquiera podemos cubrir los gastos salariales de nuestra planta. Tenemos un déficit para pagar salarios, la luz eléctrica y otros servicios, alquileres, comedores, becas, las obras que han sido suspendidas, el transporte entre las distintas sedes de las universidades que tenemos, más de una sede, la limpieza, los espacios verdes, el mantenimiento, el equipamiento, la conectividad. ¿Qué universidad del mundo en la actualidad puede carecer de la conectividad necesaria? La Universidad Pública Argentina pudo superar la noche de los bastones largos. Estoy seguro que con el compromiso de todos y cada uno de nosotros, vamos a superar la noche de la motosierra larga. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Abrimos un nuevo capítulo para hablar sobre lo que vieron recién. Quisimos hacer con la producción, con Gastón Cosuta, Day García Cueto, Viviana Villalba y Guillermo Bar, un resumen de lo que viene ocurriendo, el ataque decidido del Gobierno Nacional a la educación pública, a la educación universitaria. Las universidades vienen sufriendo una de las crisis más importantes de su historia y a pesar de que quizás para mucha cantidad del público pasó desapercibido el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional que se realizó el pasado martes, allí se logró un consenso histórico. ¿Cuál es? Salir y visibilizar en una marcha que se va a realizar la asfixia que están sufriendo todas las casas de estudio a lo largo y a lo ancho del país. Hay una convocatoria para esa marcha, pero hay acciones que vienen realizando ya los gremios docentes, que vienen realizando las asociaciones de trabajadores, que vienen denunciando los diferentes decanos, porque la verdad se está directamente atacando a algo que es muy caro para los argentinos y es la educación pública y de calidad, en este caso con una asfixia presupuestaria
a las universidades. Por eso tenemos una mesa en donde hemos invitado, por un lado, a Flavia de Soto, que es decana de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, también a Sergio Dací, que es investigador principal de CONICET. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar. Muchas gracias. Por este lado lo tengo a Javier Blanco, que es secretario general de ADIUC, y a nuestro periodista especializado en temas universitarios, Sergio Antonisi. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, ¿cómo está Martín? Gracias por estar. Sergio, ayúdame a hacer un raconto de lo que viene pasando. Quizá no te pido que hagas desde diciembre esta parte, pero creo que hay algo fundamental que es lo que empiezan a vivir las universidades en diciembre y que se extiende hasta el día de hoy, ¿no? Claro, bueno, si vamos a hacer el minuto cero, reconducción del presupuesto universitario 2023 para todas las casas de altos estudios, las universidades públicas de la Argentina, pero claro, aquel presupuesto 2023 era un monto de dinero que se ve absolutamente licuado por más del 280% de inflación que se sufrió durante este periodo. Entonces, sea, ¿eso qué quiere decir traducirlo en números? Es que a las universidades le están dando un tercio del presupuesto. Claro, exactamente, del 2023. Las cosas aumentaron tanto que, como no hay presupuesto 2024, imaginemos el futuro de lo que se espera. Algunas han anticipado ya que llegan hasta mayo, otras llegan hasta junio, algunas un poco más y otras ya un poco menos, como la de Comahue, que ya anunció que no puede pagar los gastos de funcionamiento que necesita. Río Cuarto, veíamos recién, 33 millones de pesos de luz. La Universidad Nacional de Córdoba se presupone que si no hay modificaciones va a pagar cerca de 2.500 millones de pesos de energía eléctrica durante todo el año 2024. Eso le insume gran parte del presupuesto de muchos de los meses para todos los gastos corrientes, no solamente la luz. Claro, no solamente hay que decir que se reconduce el presupuesto 2023 sin ningún tipo de actualización, sino que todos los servicios, ni que hablar los costos en general, han subido, pero estrepitosamente, ¿no? Además, la quita de subsidios a la energía eléctrica, al gas. Esto también encarece y enrarece el futuro de las universidades. Pero hay que decir algo, el 90% del gasto de las universidades en promedio es masa salarial. Y el 10% son los gastos corrientes sobre los que el gobierno nacional dice que quiere hacer el ajuste. Termina haciéndolo en todo, va a abarcar todo. Y el tema es, cuando se hacen ajustes, ¿se puede ajustar, por ejemplo, solo en la energía eléctrica, solo en el gas, solo en gastos corrientes? ¿O hay que ir ya sobre áreas de las universidades públicas, como por ejemplo los medios que tienen las universidades públicas, por ejemplo? Eso sería un ejemplo, uno de los tantos ejemplos. Claro, ese sería uno de los tantos ejemplos. Achicar el medio universitario. Lo tiene la Universidad de La Plata, lo tiene la Universidad del Litoral, lo tiene la Universidad de Jujuy, lo tienen varias universidades, tienen sus medios. Se achica el medio público o, en el peor de los casos, se cierra. El gasto de ese medio ¿influye? ¿Es gravitante sobre el gasto universitario? ¿Y qué va a pasar después? Porque después de achicar áreas descentralizadas de las universidades que van más allá de lo académico, viene lo otro, lo académico. Y ya vendrá la asfixia seguramente sobre unidades académicas, carreras, cualquiera sea. Tiene 15 unidades académicas la UNC, tiene entes descentralizados, tiene su Hospital Nacional de Clínicas, tiene un laboratorio de hemoderivados. Son todas las áreas sobre las que seguramente va a impactar esta reconducción de un presupuesto totalmente licuado por inflación. Entonces la pregunta es, ayer y antes de ayer hemos estado hablando del 91º plenario de rectores y rectoras de universidades públicas argentinas. Yo creo que va a haber un antes y un después, porque Alejandro Álvarez, el subsecretario, porque ya ni siquiera es ministerio el de Educación, con lo que esto significa, la gente por ahí no entiende qué es pasar de un área gubernamental que era ministerio a secretaría. Sí, lo hemos hablado, vos sabés, Sergio, decíamos, no, y lo explicamos en este programa, no crean que es un cambio semántico. No, solamente, no es una palabrita, es muy importante. El Ministerio de Educación ya no es ministerio, es una secretaría que la maneja Sergio Torrendel, digamos, ¿no? Así que es el secretario de Educación, que depende de capital humano. Así es. ¿No? Eso implica muchas cosas en una estructura tan importante como tiene que ser un ministerio. Déjame pasar, Sergio. Sí, un dato te tiro ahí. Dale. Lo llevamos a números. Un ministerio tiene un presupuesto X, digamos, 300 pesos. Si pasa a secretaría, se le van a asignar 100 pesos. Y si pasa a subsecretaría, 50. Entonces, movete con esos números, le dicen al funcionario de turno. Empecemos a pensar
qué ha significado este presupuesto o este paso, que no es solo una cuestión de organigrama gubernamental, sino que tiene que ver justamente con fondos y financiamiento. Una de esas unidades académicas de las que hablaba y que también seguramente está dentro de lo que están sufriendo las universidades es la Facultad de Filosofía. Flavia, ¿cómo es la situación en las facultades? La situación, a ver, el espacio más real y significativo de la vida cotidiana de la mayor parte de docentes, no docentes, estudiantes, egresados, egresadas, que además de llevar adelante su trabajo profesional, siguen vinculados a la universidad a través de diversos espacios in situ, ¿no? Por la continuidad de los estudios, participación en espacios de investigación, de extensión, etcétera, etcétera, etcétera. Ese territorio es la unidad académica. Y es la unidad académica, es la facultad en la cual se hacen presentes problemáticas diversas, que evidentemente de una restricción presupuestaria de esta magnitud, de la asfixia pasamos a un estado de cuasi muerte, porque uno no tiene casi capacidad de mover nada. Doy ejemplos concretos, ¿no? Nosotros tenemos un presupuesto, y los renglones, porque no son presupuestos, quiero decir, yo quiero dejar en claro que no hay un presupuesto. Incluso lo que la Universidad Nacional de Córdoba se votó en Consejo Superior hace unas semanas, no es un presupuesto. Es simplemente una cuenta de gastos, porque esto es gravísimo. No hay presupuesto para este país, que es una de las obligaciones fundamentales del Poder Ejecutivo y del Congreso sancionarlo. Ni siquiera hay lo que hubo cuando había presupuestos reconducidos, que no tenían que ver con que no hubieran presentado presupuesto del Poder Ejecutivo, sino tenía que ver con que no había obtenido las mayorías parlamentarias. Ahí se labraban planillas en las cuales nosotros teníamos una previsibilidad que eran normalmente aprobadas por el Congreso acerca de qué disposición iba a haber. Ahora no hay nada. Entonces, por ejemplo, en un rengloncito de la facultad dice productos de limpieza. Nosotros tenemos 8 pabellones que integran bibliotecas, que integran, aunque parezca mentira, en la Facultad de Filosofía, laboratorios de los antropólogos, los historiadores, etcétera, etcétera, espacios para los geógrafos. Bueno, no voy a hacer toda la cuenta. 12 millones de pesos es el mínimo que podemos gastar todo el año en productos de limpieza. Bueno, eso es un 10% de lo que nosotros tenemos asignado, contemplado el 70% del que habla el subsecretario Álvarez. Estoy hablando solamente de eso. Entonces, ustedes piensen, actividad científica, de intercambio, actividades académicas, actividades de extensión, trabajo territorial, por fuera de lo que es esta situación además crítica en términos salariales, tanto de docentes como no docentes. Por otro lado, también la restricción en becas. Doy un ejemplo, nosotros dábamos becas de apuntes, las restringimos a una población que es lo que nosotros llamábamos grupos A y B, que son los más vulnerables. El grupo C, que era un grupo más amplio, pero de alguna manera lo que quería era tratar de garantizar permanencia, no tenemos posibilidad de abordarlo. Estamos hablando del material de estudio. Claro. Entonces, por eso yo voy a las cuestiones básicas, aquellas que están fuertemente en jaque, y señalo lo que es la imposibilidad del cumplimiento de las misiones de la universidad. Ni la enseñanza está en jaque, la investigación está en jaque, la extensión está en jaque. Entonces, bueno, evidentemente la pregunta que uno tiene que hacerse como unidad académica es la siguiente: ¿hasta cuándo el autoajuste? ¿Hasta cuándo la solución a este problema va a ser que nos apretemos un cinturón que ya viene apretado desde hace muchos años, en términos de gastos de funcionamiento y también en términos de cargos, tanto docentes como no docentes? Eso tiene un límite, y el límite es la imposibilidad de admitir el incumplimiento de los deberes constitucionales del Gobierno Nacional, del sostenimiento de la educación pública y en particular, para el caso que nos toca, de la educación superior. Vos dijiste hasta cuándo el autoajuste. Bueno, por lo menos es un paso lo que se dio el otro día, el martes, con todos los rectores de las universidades, una convocatoria, más allá de que, ya lo vamos a hablar con Javier, los gremios venían visibilizando, venían denunciando, movilizándose, pero bueno, que haya salido de las cabezas de las universidades, ¿no? Es así. Sergio, en la investigación, decía Flavia, bueno, la investigación también está hackeada, hemos hecho programas especiales hablando sobre el CONICET aquí. ¿Cuál es tu panorama de la situación? La situación que tenemos es tan dramática como la que tienen las universidades nacionales. Habría que aclarar, yo pertenezco a un instituto que es de doble dependencia, dependemos de la Universidad Nacional de Córdoba y de CONICET. De alguna manera tenemos 2 presupuestos vigentes en todo momento, cuando hay, como decía Flavia, una ley de leyes aprobada.
Los dos presupuestos han recibido un masazo. Por supuesto, por supuesto. De hecho, esta tarde tuvimos una reunión con el presidente de CONICET, con el doctor Salamone, que ha estado en Córdoba visitándonos, y el panorama que plantea es extremadamente crítico. Ni siquiera lo puede poner un paño frío tratando de convencernos de que todo está bien. A ver, algo ¿Cuál fue, muy a ver, me interesa saber, ¿cuál fue el tono, lo que puedas contar, pero el tono de conversación con Salamone que, digo, quieras o no, es un investigador? A ver, la conversación primero, definir que eso fue en un entorno donde había muchas directoras y directores de unidades ejecutoras de Córdoba. La provincia tiene 42 unidades ejecutoras. Son alrededor de unas 3.000 personas que trabajan dentro del sistema CONICET Córdoba. Lo que digo era público porque estuvimos todos presentes. Salamone lo que nos explicó es que hay ciertas órdenes que provienen de algún lugar misterioso, eso es algo muy simple, proviene de Cosentino o de la NIAC, la Subsecretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología. No tiene los recursos, no tiene los fondos para hacerlo. Nosotros tuvimos un problema tremendo. CONICET, como parte de APN, tiene una cantidad enorme de contratados, los mentados como artículos 9. Todos esos contratados están en una situación de precariedad, no solo en este momento. Hay personas que han sido dejadas cesantes o mejor dicho, no le renovaron el contrato, que hace 20 años que están trabajando dentro de la institución. O sea, un trabajo precarizado muy complejo, pero lo que ha ocurrido es una situación de destrato increíble. Cuando cierra el mandato de Ana Franchi como presidenta de CONICET, se firman contratos a diciembre de 2024 para las personas que estaban dentro de contratos. A finales de diciembre, perdón que diga esto, pero es importante entender cómo se maltrata a la persona que trabaja. En diciembre retrotrajeron todo, le hicieron firmar una adenda en esos contratos, y eso se lo llevó todo al 31 de marzo. Esas personas que trabajan todo el día, y ahí no hay ñoquis, o por lo menos en lo que está en mi conocimiento, esas personas, hubo una depuración de las listas de empleados, eso es de gerencia de CONICET, llamaron directamente para pedir el 20% de los empleados administrativos que tiene el CCT Córdoba junto con las unidades ejecutoras. Esa es la realidad en la cual estamos viviendo. Es tremendo. Y no da mucha tranquilidad lo que decías, la respuesta del secretario, en realidad del director nacional, que tenga como única respuesta no hay plata, lo mismo que se responde el gobierno nacional, la verdad que... Bueno, claro, y entonces el punto tiene que ver, un poco lo que decía Sergio, tiene que ver con ustedes acomoden la situación, vean cómo lo hacen. Pero esto es muy complejo, porque hay superestructuras armadas donde hay distintos estadios dentro de lo que es la carrera de investigador. Se empieza como con una beca de doctorado y se sigue ascendiendo, pero estamos yendo a una situación donde la convocatoria de becas de este año era de 1.300 personas para doctorado, son las becas de inicio, cuando la persona empieza a transitar su carrera de investigador o de investigadora, y en realidad terminamos con 600 becas. Acá hay que pensar en todas las personas que estuvieron en orden de mérito, para esas becas. Se presentaron alrededor de 2.400 en total para todas las áreas. Eso es terrible, porque esas personas que no han sacado beca, lo que están haciendo es buscando horizontes, y esos horizontes, lamentablemente, para muchos, están por fuera del país. Eso es lo donde que sí van a ser reconocidos. O sea, estamos exportando gratuitamente nuestra capacidad, claro, que nos costó muchísimo. Totalmente. Y de gente que quería laburar acá. Exactamente. ¿No? Entonces, eso está pasando a 3 niveles. Está pasando en el inicio de una beca doctoral, está pasando a nivel de becas postdoctorales, o sea, una segunda etapa de perfeccionamiento, y luego ocurre en lo que es el ingreso a la carrera de investigador científico y tecnológico. Entonces lo estamos teniendo en los 3 lugares. Ya vuelvo con vos porque también vamos a seguir hablando de lo que se viene para el futuro de la investigación. Antes de darte pie, Javier, quiero que veamos lo que decía él
vocero presidencial, cuando el lunes, en la habitual conferencia de prensa, donde dejan más dudas que certezas, uno de los periodistas, que suele tener de las preguntas más importantes, o por lo menos más filosas en las conferencias de prensa, le consultaba sobre la situación de las universidades, sobre el pago de servicios, sobre la reconducción presupuestaria. ¿Qué decía el vocero presidencial? Nosotros hicimos los ajustes presupuestarios que creíamos convenientes. En tal caso, es un problema que entiendo que las universidades plantean no para ahora, sino que les va a ocurrir en un futuro. Veremos por eso, pero hoy no hoy por eso. Pero te repito, es un problema de falta de fondos, que imagínate que por una factura de luz no van a cerrar las universidades. Me parece que ahí hay un tema presupuestario de discusión de fondo que están planteando qué es lo que les va a ocurrir si no se les aumentan las partidas presupuestarias. Y como lo conversé con ustedes, bueno, vos no estuviste porque creo que tuviste algún problema de salud, entiendo que efectivamente eso, llegado el caso, se discutirá, digamos, si el ajuste que partidas que estuvieron congeladas durante 2023 y que yo no escuché quejas el año pasado. Parece que las quejas todas las quejas de repente vienen con el presidente Milei, ¿no? Parece increíble. Así que se analizará, no va a haber ningún cambio presupuestario por las facturas de luz, y esa es la pregunta, no va a pasar eso. La pregunta que le hacía el colega era mucho más profunda, pero indudablemente el vocero encontró una salida por ese lado. Veo esto, veo lo que dijeron tanto Torres como el secretario Álvarez en la reunión del CINE, hablando de gastos superfluos, diciéndole a los rectores, ustedes tienen gastos superfluos. ¿Qué análisis haces de esto, Javier? Sí, por ejemplo, los salarios, un gasto superfluo también, digamos, ¿no? O sea, la masa salarial de los docentes y no docentes de universidades. Tuvimos el recorte de salario más grande de la historia, creo. En 2 meses perdimos 35 puntos de salario real. Diciembre-enero, ¿no? Diciembre-enero la inflación acumulada fue 51%, el aumento salarial ya acordado el año pasado fue el 16%. Y en marzo, también, febrero, digamos, en realidad, también estuvimos por abajo de la inflación. Con lo cual, se perdió una cantidad de poder de compra que hace que los docentes y las docentes, y los no docentes también, estemos empezando a estar debajo de la línea de la pobreza. Y eso no parece que tenga ni siquiera una palabra de parte del vocero presidencial, ¿no? Hablando de la factura de luz. El presupuesto universitario, como decía Sergio, tiene 90% son salarios. Además, no sé, hay una cosa acá que es compleja de ver. Me parece que hay una incomprensión de lo que la universidad significa socialmente. Eso es lo que están mostrando en las frases que dice, la manera en que abordan este tema. La universidad es una gran productora de valor, también valor económico, pero valor cultural, valor social. Es algo que realmente es una de ceguera ideológica plantearse la universidad como un gasto, o este tipo de afirmaciones de que, bueno, se verá qué pasa después. No poder planificar la vida universitaria más allá de 2 o 3 meses es un suicidio académico y político, ¿no? Es decir, necesitamos poder saber qué vamos a hacer dentro de 4 meses, los planes que se hacen son anuales por lo menos, los proyectos que hay de extensión, de investigación, de intervención social, son realmente algo que no puede decidirse mes a mes viendo a ver si algún funcionario va a va a ponerse al día con un presupuesto que hoy está reducido drásticamente por una inflación que no se condijo con el aumento magro de 70% para gastos y mucho menos para salarios. Entonces, por lo menos no digo que te da una tranquilidad, pero sí, digamos, el horizonte que ves después del acuerdo en general, de la reunión del martes y esta marcha para el 23 y las acciones que vienen llevando ustedes adelante, ¿crees que puede torcer el rumbo, cambiar algo? Eso es una pregunta bien difícil de responder. Lo bueno es que como comunidad universitaria estamos reconociendo la dificultad común que estamos teniendo y esperamos, yo creo que esa es la apuesta del 23 también, que la sociedad como un todo pueda reconocer el despropósito, ¿no? La irresponsabilidad que significa poner en riesgo. Y poner en riesgo no significa que va a ocurrir después, ya está ocurriendo. Ya las actividades que hacemos cotidianamente están suspendiéndose, no se están planificando a futuro, como decía Sergio, no está habiendo becas, con lo cual estamos cortando las raíces de lo que es el futuro de la investigación en el país.
estamos en un momento aparte socialmente donde hay una enorme transformación, ¿no? De hecho, estas ultraderechas que proliferan en el mundo son, digamos, la mala consecuencia de la transformación de las subjetividades, de la forma de comunicación, de la forma de estar en el mundo, básicamente asociadas a una gran transformación tecnológica. Las universidades, los espacios de investigación, hoy son indispensables para poder dar cuenta de este proceso, entenderlo y, sobre todo, lo más importante, orientar los posibles futuros a partir de esto. Atacar eso es también una manera de quitar a la sociedad la posibilidad de pensarse, de pensar hacia dónde vamos. Sergio, la reunión del martes, volvemos a reiterar por si se engancharon ahora, pero estamos hablando del recorte presupuestario que están sufriendo las universidades y lo que se planteó en la mesa del pasado martes cuando hubo un plenario de todos los rectores de las universidades a lo largo y a lo ancho del país, creo que son 57, corregime el número si no. Así es. El secretario, tanto Álvarez como Torrendel, hablaron de gastos superfluos y fueron, digamos, a una mesa en donde, bueno, hubo mucha atención. Vos estuviste siguiendo atentamente ese plenario. Cuando le tocó a Alejandro Álvarez, al subsecretario de Educación, hacer uso de la palabra, dijo, entre otras cosas, no venimos por ustedes, rectores y rectoras, venimos por los estudiantes, por los docentes y los no docentes. Puede haber varias interpretaciones, ¿no? Cuando a vos te dicen venimos por, uno puede pensar que es porque están preocupados por ese grupo de personas o porque vienen a atacar a ese grupo de personas. Sí, John, la verdad que no, claro, me deja dudas. Lo que hay allí, me parece a mí, por empezar, es un desconocimiento de lo que es una estructura orgánica de un sistema, en este caso el sistema educativo. Los rectores y las rectoras comandan los destinos de las universidades y son los que se encargan de los estudiantes, de los docentes y de los no docentes. El gobierno, a través de sus áreas, ministerios, secretarías y subsecretarías, se tiene que encargar de las autoridades universitarias, esto es, administrarlas de alguna manera. Me parece que esa especie de puenteo, como tratando a los rectores y a las rectoras poco menos de inútiles, es un ataque. Y me parece a mí que en eso está radicando la gran falla, el ataque al sistema universitario, el ataque a la educación pública. No hay una preocupación porque cierren los números solamente. Y bien lo decía Sergio recién, Flavia, también Sergio y Javier. La movilidad social que genera la educación universitaria gratuita, de calidad, de excelencia, es respetada y reconocida de la Argentina en todo el mundo. A partir de ahí, de esa lógica de pensamiento, me parece que está el error de pensar que a la educación se la puede administrar con una planilla Excel y que se puede ir ajustando gastos como quien decide si va a comprarle las gomas al auto o si va a cambiar la lamparita del patio. Hasta incluso para aquellos que se dicen amantes del mercado, digamos, más allá de que lo que estamos hablando no son cosas que resuelve el mercado con la ley de la oferta y la demanda, son bastante más profundas. Recién escuchábamos al vocero presidencial, Flavia, decía, se verá cuando pase. Esto que decía Javier y lo que planteabas vos, ¿no? Sí. No se puede no tener previsibilidad, digamos, ya está pasando, ¿o no? Absolutamente. Además me parece, voy a decir algo muy coloquial, la universidad no es un maxi kiosco, en donde yo voy viendo si vendí alfajores o caramelos. Y la universidad es un espacio de enseñanza, investigación, extensión, un espacio de sociabilidad, un espacio de trabajo territorial, de cultura, de humanidad, que no solamente supone la previsión presupuestaria, que es lo mínimo y básico, que es imposible trabajar viendo a ver qué va a pasar, porque nosotros no... Eso acaba de decir Sergio. La excelencia académica, de investigación, la credibilidad que tiene la universidad socialmente, no han surgido de la imprevisión, de la irresponsabilidad, incluso de la teoría que tiene este señor de los gastos irresponsables. Al contrario, yo creo que el gobierno nacional debería aprender de nosotros, de cómo manejamos el presupuesto, porque hace mucho que nosotros tenemos presupuestos muy estrechos y sin embargo seguimos brindando el servicio de educación, seguimos llevando adelante procesos de investigación que son claramente fructíferos, sin embargo seguimos adelante estando presente, lo dijo una rectora ahí, en los territorios más apartados y olvidados por los poderes del Estado y ni hablar por los intereses empresariales. Entonces, esa imprevisión, esa insensatez que se evidencia, a mí me extraña, la verdad, en un vocero presidencial, cuando supone que la universidad es como
con todo respeto por los almacenes, es como un almacén en donde yo veo de día a día qué voy haciendo. No, la universidad es una institución que además, bueno, nuestra universidad, que tiene, como decía uno de los rectores, más de 400 años. No crecimos en base a la imprevisión, crecimos en base a echar raíces fuertes en nuestra experiencia cultural, social, histórica. Y además hay algo más que se ha dicho y que yo quiero mencionar, que fue muy enfático el subsecretario de Políticas Universitarias en la reunión de rectores. También se nos está atacando en la médula de nuestro trabajo, y Córdoba es un lugar central, que es la libertad de enseñanza, la libertad de pensamiento, el intercambio que hace posible la ciencia, libre, abierto, serio, por supuesto, con esta idea de asimilar nuestra tarea al adoctrinamiento. De los 20 minutos que duró la intervención del subsecretario, que yo escuché atentamente, buena parte de ese tiempo, además de dedicado a despreciarnos, ¿sí?, a estigmatizarnos, a desconfiar del uso de recursos que hacemos, y demás, estuvo dedicado a hablar de esta bendita historia del adoctrinamiento, de que nosotros estaríamos haciendo en la Universidad Nacional, en las universidades nacionales, una tarea indigna, ¿verdad?, de adoctrinamiento, de reclutamiento para vaya a saber qué cosa, de las generaciones y generaciones de personas que pasan, que obtienen sus títulos habilitantes, que son claves en la sociedad, o como decía un spot que hizo la UBA hace poquito tiempo, ¿dónde se reciben la mayor parte de los más excelentes ingenieros, abogados, profesores de humanidades, físicos? Bueno, ya había hecho el presidente, Flavia, ya había hecho el presidente, ¿te acordás? En el inicio del ciclo lectivo, cuando fue una escuela privada a la que él asistió, ya había hecho una descalificación fuertísima hacia la educación pública, hablándoles a alumnos, bueno, pobres alumnos los que tuvieron que sufrir también, porque hasta incluso en un público amigable fue bastante grosero, maltrató a un alumno que se desmayó, digamos, pero ya había hecho esa descalificación que ahora vuelve a hacer, como decís vos, el secretario, basado o para instalar qué idea. Bueno, a ver, evidentemente hay una idea de fondo, me parece, que sostiene en este momento los gobernantes nacionales, y es la idea de que el Estado es una organización criminal y lo público en definitiva es el enemigo, y si nosotros y nosotras quienes estamos en instituciones públicas, en este caso de educación superior o de investigación, somos el enemigo, evidentemente cuando uno califica a alguien o a un colectivo como enemigo, hay un ataque, como creo que se desprenden, lamentablemente, porque son nuestros gobernantes, ¿no? Y nosotros nos hemos transformado en el enemigo, se desprende de las declaraciones que se hacen de manera permanente, y son declaraciones que en la medida que toma la voz pública el presidente, son declaraciones oficiales. No hay una distinción. Entonces, bueno, hemos sido puestos en el lugar de los enemigos, y evidentemente está esta idea ridícula desde mi punto de vista. Yo considero que es ridícula en cualquier escenario, ¿no?, de la batalla cultural. La cultura no es un problema bélico, no es un problema de movilización violenta. Es un problema de poder vivir en un contexto social con los antagonismos, con las disputas y también con los acuerdos y los consensos. Quien hace de las diferencias de opinión, que es algo con lo que nosotros trabajamos, es la base de nuestro trabajo. La libertad de enseñanza, la libertad de investigación, se basa en la posibilidad de diferir. Si eso se transforma en una contienda bélica, y si no es posible trabajar esos antagonismos desde el punto de vista de la posibilidad de consensos y de manejar los tiempos de la experiencia educativa y de la experiencia científica como el tiempo de la libertad de pensamiento, si eso es simplemente un lugar de exterminio, entonces evidentemente nosotros nos transformamos en el enemigo al que es preciso exterminar, porque contaminaríamos las cabezas de jóvenes que no sé qué cosa. Yo doy filosofía antigua. El otro día estábamos dialogando en una de las clases y estábamos charlando de la situación actual, estaríamos adoctrinando según el gobernante. Bueno, y una joven, en la medida en que estábamos hablando de la figura de Sócrates, dice, bueno, fíjese, profesora, que Sócrates fue acusado de corromper a los jóvenes en el sentido de lo que hoy denominaríamos adoctrinamiento por gobernantes que finalmente manifestaron que su gobierno tenía rasgos tiránicos. Entonces, bueno, cuando los docentes y los estudiantes y los investigadores y las investigadoras y los trabajadores de la educación nos transformamos en el enemigo, evidentemente se pone en escenario una maquinaria de destrucción que no solamente nos llega a nosotros, le llega a la sociedad en su conjunto, ¿no?
Entonces, bueno, podríamos aprender de una experiencia tan antigua. Totalmente, bueno. Hay veces que está bueno recuperarlas, a esas experiencias para poder aprender. Sergio, recién hablabas de esta caída en las becas doctorales, que en realidad, a ver, explicándolo, es gente que estaba para laburar, gente especializada que iba a laburar y se iba a dedicar 100% a eso. ¿Qué implica esa caída? ¿Cómo fue, digamos, ese masazo que en realidad deja en qué condiciones hoy a CONICET, a la delegación Córdoba, y la gente que se fue, me decías, 20 años, 15 años de contratados, están siempre siendo estigmatizados como si fueran los ñoquis bueno, contame un poco. A ver, CONICET, si le sacás las personas, es un entelequia. CONICET es una caja vacía. Los que realmente construimos CONICET todos los días y construimos a la Universidad Nacional de Córdoba y a todas las universidades nacionales son las personas que lo formamos. Desde los estudiantes hasta los profesores, pasando por los no docentes, pasando por los administrativos, somos nosotros los que en realidad le damos forma a esas instituciones. Tenemos una situación súper complicada. A ver, si me permiten la analogía futbolística, nos quedamos sin semillero. Nuestros becarios de doctorado es el semillero para ver cómo construimos a futuro. Entonces, eso está pasando. Todas las personas que no han sacado su beca se van a ir. No, a ver, no. Las personas siguen tratando de conseguir esa beca, siguen tratando de pensar en un proyecto de ciencia que pueden realizar en el país. El problema es que hay una gran incertidumbre, que ese creo que es el común denominador de todo esto. Hay una incertidumbre muy grande y se han perdido las líneas con las cuales se podía hablar dentro de las estructuras a nivel nacional. Entonces hoy hay bastante desinformación, sobre todo de quienes tienen que de alguna manera poner puntos sobre las sillas y decir hacia dónde estamos yendo. Creo que ese es un problema tremendo. Si uno empieza a diezmar a los administrativos, si uno empieza a diezmar la cantidad de becarios, la cantidad de investigadores jóvenes que van entrando al sistema, se produce algo que es terrible. La Universidad Nacional de Córdoba se construyó por 400 años, día a día, todos los días un poquito, y llega a ser lo que es hoy la Universidad Nacional de Córdoba. Con CONICET pasa lo mismo, con el sistema científico, tecnológico y de innovación que tiene Argentina pasa lo mismo. Romperlo te cuesta 5 minutos, construirlo te lleva décadas. Más que claro, decía Flavio, no hemos aprendido de algunas experiencias de hace algunos miles de años, tampoco hemos aprendido de algunas recientes nomás, la de los 90, la fuga de cerebro de los 90, la cantidad de gente que se fue, la cantidad de gente que capacitaron nuestras universidades públicas y que se fue para otro lado. Para terminar, bueno, a ver, ¿cómo siguen los planes en general de lucha de los docentes, no docentes, de los trabajadores hacia lo que es esta movilización grande que va a haber, imagino que va a ser masiva el 23 de abril? Bueno, creo que eso es lo primero y es un punto importante porque es una expresión de la comunidad universitaria en general. Yo creo que eso es muy importante en este momento. O sea, no es un reclamo sectorial, que también son válidos, que también son necesarios, que también son importantes. Está bien, me parece que estemos discutiendo a la vez el presupuesto, esta urgencia, el presupuesto de gastos, con la importancia de salarios dignos, ¿no? y que se pueda sostener el proyecto de llevar adelante esta universidad. Para mí es fundamental pensar en el futuro, ¿no? O sea, estas ultraderechas que gobiernan hoy en Argentina y en otras partes del mundo y que están creciendo en todos lados, si algo no tiene es propuesta de futuro. Más allá de alguna visión cuasi mesiánica de decir sacrificamos y habrá algo, no hay una idea de futuro, no hay un horizonte posible. Las universidades, los espacios de investigación son uno de los pilares para pensar un futuro para nuestros jóvenes y para nuestro pueblo. No da la idea de que si estamos destruyendo la universidad, la investigación y demás, vayamos a ser Francia o Alemania en algunos pocos años. Les agradezco a todos, esperemos que ya hay experiencias como decías vos, en la comunidad en general, de diferentes movilizaciones. La última la vivimos hace 5 años. Teníamos algo preparado con la producción sobre lo que fue la gran movilización en agosto del 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri intentó hacer un recorte brutal a las universidades, había dejado a los docentes con los salarios congelados, y la movilización en la calle de toda la comunidad,
como dijiste, no de un sector, no de un reclamo sectorial, de toda la comunidad, hizo que se torciera el rumbo. Bueno, expectantes, no para ver si mágicamente cambia la cosa, sino para hacerlo cambiar en las calles. Se irá esta movilización el próximo 23 de abril. Muchas gracias a todos, nos vemos. Seguramente nos vamos a estar encontrando en estos días. Nosotros nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta y a la vuelta, sí, volvemos a hablar de algo que nos está preocupando y mucho todavía, el dengue. Ya venimos.